la defensa técnica del señor Rafael Núñez de Asa. Vamos a hacer la contrarréplica. Como se ha tratado de manera muy extensa el tema de la extinción, nosotros vamos solamente a ser muy puntual con relación a ese tema, en aspectos que nosotros entendemos que no se tocaron de manera profunda. Específicamente vamos a hablar sobre las dilaciones. El Ministerio Público rechazó la extinción y básicamente atribuyó a nosotros el tiempo que esto ha durado, y esto no es así. La razón principal por la cual esto ha durado un tiempo que no tiene precedente es el volumen extraordinario de pruebas depositadas por ellos. Y no es que depositaron las pruebas normal, como se depositaba antes. Depositaron una memoria y esa memoria tenía miles de pruebas. Entonces, en un momento yo escuché Nemor propio alegum proprio turpitudem, nadie puede alegar su propia torpeza en justicia. Entonces, si el Ministerio Público hizo una acusación extensa con un volumen de pruebas extraordinario e histórico, ellos no pueden beneficiarse de eso. Eso no puede perjudicar de manera alguna a nuestro representado. Esa es esa parte. La otra parte es que tampoco nuestro representado puede ser perjudicado por los plazos que dio la honorable jueza de la instrucción. Es importante resaltar que en las pruebas que presentó el Ministerio Público, muchas de ellas fueron repetitivas, muchos testigos tenían la misma pretensión probatoria, presentaron diferentes pruebas sin tener esta relación con los hechos, y obviamente hubo en este caso inventarios judiciales extraordinarios, y es por esto que estamos aquí hoy, ya 4 años y 11 meses y unos días. Y si usted dice, bueno, vamos a quitarle los 45 días que le dio la jueza de instrucción a la defensa por el volumen de prueba, vamos a quitar los 2 o 3 meses extras que dio el Ministerio Público o que tuvo el Ministerio Público por la prórroga que ellos mismos solicitaron, como quiera, estamos pasados de los 4 años, magistrado. Hubo un momento que yo solicité en otro tribunal extinción y el tribunal lo que hizo fue que redujo la dilación atribuida a X persona, pero si usted reduce esos días que yo estoy haciendo alusión, como quiera, estamos por encima de los 4 años. Ahora vamos a pasar con el tema respecto a la extracción que hubo de equipos electrónicos. En esto yo voy a ser bien puntual y preciso. El Ministerio Público le solicitó al Poder Judicial autorización para hacer estas extracciones. Pero ¿qué es lo que pasa con estas extracciones? La extracción se practicó fuera de los 60 días que el juez le dio al Ministerio Público. El Ministerio Público vino aquí y trató de decir que ellos mandaron el oficio, el INASIF, en el tiempo que estableció el juez dentro de los 60 días. Pero eso no le quita la razón a la defensa técnica del coronel Rafael Núñez de Asa, porque si usted da una orden de allanamiento y la orden vence tal día, pero usted comienza a ejecutarla 5 días después, 3 semanas después, lo que sea que se encuentre en ese allanamiento obviamente es fruto del árbol envenenado. Entonces aquí hubo una extracción que se realizó fuera del parámetro, y en esto es importante resaltar que se puede ver cuándo fue emitida la orden judicial, específicamente la orden judicial 19 de agosto del año 2021, y que la misma establece el plazo de 60 días, y que luego, de acuerdo al reporte IF 001-2021, se realizó posteriormente. Esto, cuando usted analiza
algo que nosotros hicimos aquí, cuando usted ve la carpeta donde se encuentran esos documentos, obviamente se puede ver cuándo fue que se crearon y se realizó ese peritaje. Obviamente ese peritaje se realizó fuera de la fecha que establece la norma. Y con relación a este tema, el Tribunal Constitucional establece específicamente en la sentencia 1106 del año 2024 que este plazo debe ser respetado. También existe lo que es el principio de perentoriedad, que obviamente todo lo que no se haga dentro de ese plazo debe ser excluido, y obviamente se aplica el principio de preclusión con relación a esto. En ese sentido, esa prueba deviene nula porque no tenía la autorización. La autorización fue del año 2021, agosto. La extracción fue realizada en enero del año 2022, es decir, como 3 meses posterior al plazo que otorgó el juez. Y obviamente esta autorización vencía octubre 21. Lo que el Ministerio Público debió hacer fue renovar dicha solicitud para que el juez le otorgara de nuevo la autorización para hacer esta extracción. Esto obviamente, este argumento va con relación al artículo 145 del Código Procesal Penal, ya que estos plazos son improrrogables. Y obviamente que cuando se realiza ese acto, todo lo que se obtenga no tiene validez. Y es que por eso que procede la exclusión probatoria de esta extracción realizada fuera de plazo. Con relación a los informes que ellos han presentado, vamos a puntualizar puntualizar lo siguiente. Primero, esos analistas no ostentan la calidad de contadores públicos. También estos informes violentan lo que es el artículo 205 del Código Procesal Penal. Se realizaron sin estándares internacionales de auditoría forense, sin verificación independiente de datos, sin soporte documental propio. Y, magistrada, lo más alarmante es que cuando usted analiza esos informes, usted se da cuenta que parte del texto, del contenido, es extraído de las páginas de internet. No fueron informes propiamente hechos para este caso en particular, sino que hicimos una rápida verificación y estos informes, básicamente ellos buscaron los formatos del internet. Obviamente, ante esa situación hay una ausencia de metodología científica en los informes. Ahora vamos a tocar el análisis patrimonial. El Ministerio Público ha presentado documentos de la Cámara de Cuentas, esos informes que hice alusión, pero en un momento dijo el Ministerio Público en su exposición: los números no dan, pero es que no pueden dar, y yo les voy a explicar por qué los números al Ministerio Público no le dan. Miren, primero vamos a comenzar con que los peritos reconocieron la falta de información suministrada oportunamente. Para hacer el peritaje, los propios peritos, entre comillas, establecieron que ellos no tenían información oportuna, tenían datos no verificables. Realizaron conclusiones no concluyentes, que lo vamos a explicar ahora. Hicieron un análisis financiero parcial. Muestra de esto es que de 87 cuentas bancarias de nuestros representados, solamente analizaron 17. Y obviamente hubo una cobertura incompleta. También hubo una contradicción con la auditoría de la Cámara de Cuentas, en el sentido de que ellos establecen que hubo incremento patrimonial de un 2% entre el 2018 y 2021. Pero esta contradicción
se da porque ellos no tomaron en cuenta los ingresos lícitos. ¿Cuáles ingresos lícitos? Nosotros vamos a proyectar ahora en breve. Nuestro representado fue víctima de una auditoría e informes incompletos. No registraron los ingresos de él. No que él dice que tenía ingresos, sino que impuestos internos y en la página web de la DGI, y ellos mismos tienen los documentos, se pueden presentar, se pueden evidenciar los ingresos de él. No tomaron en cuenta tampoco los activos previos cuando realizaron este tipo de informe. Y obviamente no analizaron el histórico patrimonial de nuestro representado. Y es por eso que el Ministerio Público dice que los números no dan. Vamos a ver por qué los números no dan. Si como le dije, en un momento ellos no analizaron la totalidad de las cuentas de nuestro representado, ese es por un lado, y no hicieron un análisis del patrimonio anterior de él, anterior a él ocupar el cargo. Esa parte es como que él nació cuando él fue nombrado director financiero. Ahí fue que él nació. Y anterior, él no era licenciado, no era contable, no tenía negocio de financiera, no tenía nada. Él nació ese día, creció, hizo todo, le dieron la cédula el día que lo nombraron como director financiero del museo. Es importante resaltar que hubo una valoración aviesa. ¿Por qué yo digo una valoración aviesa? Porque ellos hicieron una tasación ahora en el año 2022 de una propiedad que fue adquirida en el año 2009. Y magistradas, se parece algo al caso de la señora Rosa Disla, porque si una propiedad fue adquirida en el año 2009, debe haber o debe operar lo que es la prescripción de manera de orden público. O sea, ¿cómo tú metes en un expediente una propiedad que tú tienes toda la documentación que fue comprada, adquirida en el año 2009? Ahí se va la prescripción de los 10 años que establece el Código Procesal Penal. Ahí no consideran otros ingresos verificados por la DGI. Ustedes lo van a ver rápidamente para que ustedes vean las pruebas periciales del peritaje realizado por Elvin Francisco Tapia Sena. Si usted se da cuenta, cuando dice total de ingresos por operaciones no grabadas, actividad agrícola, 714,000 pesos él reportó en ese reporte. Lo que significa que ellos no valoraron estos reportes, ni valoraron ese, solamente para muestra un botón, ni valoraron este de 699,781 pesos, aparte del sueldo de él. Esa actividad no la valoraron ni la tomaron en cuenta. Ni esta otra que le estoy presentando, todas de impuestos internos, documentaciones que debieron ser valoradas. Ahora vamos a ver también, para muestra un botón, las propiedades sobrevaluadas. Si usted se da cuenta, hay una propiedad que está en Colinas del Oeste que es de 310 metros, 310.91 metros cuadrados. Vamos a ver. Miren, ahí hay un acto de venta que nosotros le hicimos un capture al acto de venta. Miren la fecha. 29 de junio del año 2012. ¿Verdad? Mira el precio, 1.399.000. En el momento que se compró eso en el 2012, en junio
en junio de 2012, pero todavía él ahí no era director financiero. Entonces tenemos esa prueba que es del año 2012, antes de él ser nombrado. Si usted se da cuenta, magistrada, ellos ese inmueble lo evalúan ahora en el 2022, 10 años después, por 5.037.000. Dese cuenta que hay una diferencia importante. Con razón los números no le dan, porque él lo compró ese inmueble por 5.037.000. Siguiendo, otro ejemplo, hay otro inmueble ahí mismo en Colinas del Oeste. Miren la fecha de adquisición: 23 de abril del año 2009. 23 de abril del año 2009. Que eso fue cuando se hizo el acto final de venta, pero él lo compró anterior. Pero vamos a coger ese acto que está ahí. Entonces, 2009, ahí están las fechas de pago que él realizó. ¿Cuándo las realizó? Realizó pago el 29 de septiembre del año 2009, el 7 de septiembre, el 6 de junio, el 23 de abril, y él pagó en ese momento un total de 1.883.000 pesos dominicanos. Y si usted se da cuenta, hoy el Ministerio Público le pone otro valor a este inmueble. Y todo esto tienen ahí el enlace, lo puse para cuando ustedes se retiren a deliberar. Miren esta parte. El valor real de la compra de ambos terrenos fue de 5.256.000. Pero si usted ve la tasación que ellos hacen el 8 de abril del año 2022, es algo increíble. Es que ellos han hecho tasaciones defectuosas, no incluyen la depreciación, no incluyen la deseabilidad comercial, tampoco incluyen las condiciones reales del inmueble. No le dan los números al Ministerio Público porque utilizaron una metodología incorrecta, hay datos incompletos, hay premisas científicas falsas y hay una extrapolación indebida de una situación que quieren amarrarla con otra. Ellos están tratando de forzar y de que este tribunal realice inferencias. Es importante resaltar que en este caso, dadas las debilidades que hemos presentado, resulta inconcluso los informes periciales financieros, y en base a una prueba defectuosa, viciada, no puede haber una condena ni un hallazgo de culpabilidad. Hay una insuficiencia de información técnica que le fue suministrada a los peritos, nuestros representados. Cuando se realizó ese informe de la Cámara de Cuentas, nunca se le dio la oportunidad de él presentar la documentación requerida. Él estaba en Najayo Hombres en ese momento. Utilizaron obviamente datos no verificables, no realizaron el análisis de toda su cuenta bancaria de 87. Hay una contradicción entre el informe acusatorio y la auditoría de la Cámara de Cuentas. Hay una ausencia de proporción patrimonial y hay omisión de ingresos ilícitos que están establecidos en la DGI. También hay una falta de evaluación histórica integral que ustedes van a ver en el escrito de defensa y todas las pruebas que nosotros presentamos de dineros que tenía nuestro representado de mucho antes entrar al UCEP o CESTUR y mucho antes de estar en la policía. Hay una inexistencia de dominio del hecho. La Fiscalía dijo que él tenía dominio del hecho.
y vamos a explicar por qué no tenía dominio del hecho, o hay en este caso una ausencia del dominio del hecho. Él no asignaba fondos públicos, él no distribuía los presupuestos, no controlaba la ejecución financiera y actuaba conforme a los protocolos institucionales. Esas son 4 razones importantísimas para tomar en cuenta. Es que cualquier documento no estaba solamente firmado por él, estaba autorizado por la superioridad e incluso la Policía Nacional. Él era un simple director de una parte de esa institución. Hay una ruptura del nexo de la imputación objetiva, ya que, como bien dije, las decisiones financieras dependían de estructuras jerárquicas superiores. Ejemplo, subdirección administrativa y compras y contrataciones. Hay una ausencia de él no tenía la capacidad decisoria. Y obviamente eso hace que lo excluya de una responsabilidad penal. Cuando usted no tiene el mando para disponer todas las cosas que atribuye al Ministerio Público que él hacía, que él era un pulpo, que él hacía todo, él no tenía superiores, no existía el director de la policía, no existía generales por encima de él, no existía nadie, él hacía todo. Entonces obviamente él no tenía la capacidad para realizar las actividades que alega el Ministerio Público. En este sentido, ante la inexistencia del dominio de voluntad, no se probó el control de la ejecución, no se probó la capacidad decisoria de él, no se probó la incidencia causal directa, no se probó posibilidad de la supresión del resultado. Y otra cosa que es importante resaltar, cuando nosotros interrogamos varios de los testigos del Ministerio Público, nosotros le preguntamos: ¿usted entregó dinero, de ese dinero al señor Rafael Núñez de Asa? ¿Se lo depositó? Cheque. No. Esa fue la respuesta. Y le hicimos la misma pregunta a todos los testigos que nosotros personalmente interrogamos. Si ellos directamente le entregaron dinero a él, y dicen todos dijeron que no. Y en este sentido vemos finalmente que las pruebas del Ministerio Público son defectuosas o viciadas por varias razones. Porque tienen hechos incorrectos, usan datos no verificados, emplean supuestos erróneos e ignoran elementos relevantes. ¿Qué elementos relevantes ignoró el Ministerio Público? Ignoró que nuestro representado, antes de entrar como director financiero, ya tenía sendas propiedades, sendos inmuebles y tenía movimientos bancarios millonarios antes. Es una información relevante que obviamente a ellos no les interesaba. También ofrecen pruebas con déficit de fiabilidad, en el sentido que aparentan, cuando usted ve una prueba de ello, por ejemplo, esa extracción aparenta, bueno, la hizo la persona correcta, emitió un informe, pero cuando uno se va al fondo, ¿qué pasa? Esa prueba es ilegal porque se realizó fuera del plazo que establece la ley. Así que ellos han ofrecido un sinnúmero de pruebas con un déficit de fiabilidad. Y en este sentido, nosotros, magistrada, vamos a ratificar las conclusiones. No sé si respeté bien el tiempo. Muy bien, seguro. Gracias. El interviniente Felipe de Jesús Isa tiene la palabra. 5 minutos.